Vamos a comenzar repasando un poquito la definición de series numéricas, ¿sí? Que vimos la última clase. Teníamos una sucesión A sub k y nos formábamos una nueva sucesión, la sucesión de sumas parciales. Esta sucesión está compuesta en el primer término por el A sub 1. En el segundo término es el A sub 1 más el A sub 2. En el tercer término, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 y así continúa. Por eso se llama sucesión de sumas parciales, porque voy a ir sumando en cada término de la sucesión parcialmente los elementos de la sucesión A sub k. Acá quedó escrito el término genérico, ¿no? El término genérico de una sucesión de sumas parciales es sumar los n primeros elementos de la sucesión. Tenemos acá un ejemplito, por ejemplo, 1 sobre 2 a la k más 1 con k perteneciente a los naturales. Entonces la S1 es un cuarto. Fíjense que cuando k vale 1, acá tenemos 1 sobre 2 al cuadrado. La S2 va a ser un cuarto más un octavo, la S3 un cuarto más un octavo más un 16avos y así seguimos sucesivamente. Bueno, para poder continuar necesitamos definir un nuevo concepto, que es el concepto de serie numérica, ¿sí? La serie numérica es la suma infinita de todos los términos de la sucesión A sub k. ¿Sí? Así nos vamos a formar una serie, sumando los infinitos elementos de la sucesión. Para tener una simbología un poco más compacta y no esto que tenemos acá, lo vamos a simbolizar con el símbolo sumatoria, ¿sí? Bien, entonces, en el caso anterior, donde estuvimos escribiendo las sumas parciales de la sucesión que teníamos definida, que era esta. La serie, entonces, nos va a quedar definida de la siguiente manera, ¿no? Vamos a sumar con k desde 1 hasta infinito, ¿sí? Esto es una simbología. 1 sobre 2 elevado a la k más 1. Vamos a decir que una serie es convergente si la sucesión de sumas parciales converge. Es decir, si el límite de las Sn cuando n tiende a infinito me da S. ¿sí? Si las sumas parciales se acercan a un número S, que es un número real, un único número real, entonces vamos a decir que la serie es convergente y que la suma es ese valor S. De lo contrario, vamos a decir que la serie diverge. Vamos a tener estudiadas y vamos a guardar en una caja de herramientas, porque la vamos a utilizar con frecuencia, distintas series que tienen nombre y por eso les pusimos las series famosas. La primera serie es la serie armónica, después tenemos serie geométrica, serie telescópica y p-serie. Nosotros hoy en este video vamos a estudiar la convergencia de la serie armónica y la convergencia de la serie telescópica. Las otras dos las vamos a dejar para estudiar la próxima clase. Bueno, entonces acá tenemos la serie armónica, que es la suma con n de un infinito de 1 sobre n. Entonces, si la desarrollamos, vamos a tener 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, y así sigo sumando. Escribamos algunas sumas parciales. La primera suma parcial, que sería sumar el primer término de la serie, eso es 1. ¿Está bien? La segunda suma parcial, que es sumar el primero y el segundo término, me da 1 más un medio. La tercera suma parcial, que sería sumar los tres primeros términos, serían 1 más un medio más un tercio.
Bueno, acá por otro lado graficamos la función 1 sobre x. Y lo que vamos a hacer es graficar sobre estos ejes coordenados unos rectángulos. Esperen que acá tengo que poner así. Unos rectángulos que tienen base 1, todos. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4 rectángulos, todos de base 1. El primer rectángulo tiene altura 1, el segundo rectángulo tiene altura 1 medio, el tercer rectángulo tiene altura 1 tercio y el cuarto rectángulo tiene altura 1 cuarto. Entonces, tratemos de comparar un poquito las sumas parciales con el área de estos rectángulos. Si miramos, por ejemplo, este 1 lo podemos representar como el área de este primer rectángulo, ¿no? Que tiene base 1 y altura 1. La S2, que es 1 más 1 medio, representaría ahora el área de este rectángulo más el área de este rectángulo, que tiene base 1 y altura 1 medio, ¿sí? Este tiene área 1, este tiene área 1 medio, entonces cuando sumo los dos, esas dos áreas me darían la S2. La S3 representa sobre este gráfico el área de los tres primeros rectángulos, porque el tercer rectangulito tiene altura 1 tercio y base 1, o sea que el área de este rectángulo es 1 tercio. Quiere decir que podemos pensar las distintas sumas parciales, porque esto lo podemos seguir haciendo, como áreas, las áreas de los rectángulos que vemos en la gráfica. Así lo podríamos hacer con la S4, por ejemplo, ¿no? La S4, que sería todo el grafiquito que tenemos acá, sería sumar 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto, y eso representa el área de la figura formada por los 4 rectángulos que tenemos ahí en celeste. Si recordamos un poco de cálculo 2, esta suma se llamaba suma de Riemann y es lo que habíamos llamado la suma superior, porque tomábamos en cada uno de los intervalos el valor más máximo que tomaba la función. Eso nos servía de altura para los rectángulos. Bueno, pero eso no tiene mucha importancia. Lo que sí podemos notar, que está bien clarito en la gráfica, esperen que voy a borrar un poco esto que hice acá, no se asusten porque vuelve a aparecer. Lo que podemos notar en la gráfica es que el área de esa figura formada por esos 4 rectángulos es más grande que el área por debajo de la curva 1 sobre x, y entonces el área por debajo de la curva entre 1 y 5 se representaba con un integral. O sea que esto es más grande que la integral entre 1 y 5 de 1 sobre x diferencial de x, ¿no? Bueno, esto que representamos o que vimos con un ejemplo tomando la suma parcial 4, ¿sí? Sumando desde 1 más 1 cuarto, en realidad lo podríamos hacer con cualquier suma parcial, ¿no? Siempre la suma enésima va a ser más grande que la integral entre 1 y n más 1 de 1 sobre x diferencial de x. Bueno, entonces eso es un poco lo que tenemos escrito acá en la presentación. Esto es lo que acabamos de ver en el dibujito. Y después podemos generalizar diciendo que
la suma enésima es más grande que la integral entre 1 y n más 1 de 1 sobre x diferencial x. Esta integral nosotros la sabemos calcular porque la función 1 sobre x es una función continua en cualquiera de estos intervalos y me devuelve logaritmo natural de n más 1. Entonces, quiere decir que la suma enésima es siempre mayor que el logaritmo de n más 1 para todo n más grande que 1. Por lo tanto, si aplicamos límite a ambos lados de la desigualdad, el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de n más 1 me da infinito. Por lo tanto, el límite de la suma enésima va a ser más grande que infinito. No se puede, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que estamos probando con esto es que la serie armónica es una serie divergente. Continuamos ahora con el estudio de la serie telescópica. La serie telescópica se define así, entonces tenemos la sumatoria con n desde 1 hasta infinito, y cada término de la serie telescópica está formado por la resta de dos elementos de una sucesión B sub n. Entonces, cada elemento es Bn menos Bn más 1. Entonces acá el primer término es B1 menos B2, segundo término B2 menos B3, tercer término va a ser B3 menos B4 y así continuamos. Tenemos la tentación de ponernos a simplificar acá, pero bueno, no terminaríamos nunca de simplificar, porque recordemos que acá estos puntitos significan que los términos siguen, continúan y continúan. Entonces, como no podemos hacer ese tipo de operaciones con las series, vamos a trabajar con lo que sí sabemos trabajar, que es con las sumas enésimas. Entonces arrancamos escribiendo las sumas parciales. Primera suma parcial va a ser sumar el primer término, B1 menos B2. Segunda suma parcial, sumo el primer término más el segundo. Acá sí tengo una cantidad finita, esto es suma de números reales. Puedo asociar como quiera y por lo tanto eso me va a permitir simplificar estos dos y que me quede el resultado que la suma 2 es B1 menos B3. Cuando vamos a calcular la suma 3, ponemos la suma de los tres primeros términos. Otra vez volvemos a estar dentro de las operaciones con números reales y entonces tenemos permitido simplificar y obtenemos que la suma 3 resulta ser B1 menos B4. Esto podemos continuar, entonces en general podemos decir que la suma enésima, que va a ser sumar los n primeros términos, como voy a estar en una cantidad finita de términos, esto me va a permitir simplificar, y entonces cuando simplifique voy a obtener el resultado B1 menos Bn más 1, que sería el último término. Siempre en la serie telescópica decimos que las sumas parciales me devuelven como resultado el primero menos el último de los términos. Bueno, acá al obtener una expresión bastante simplificada de la suma enésima, eso nos va a permitir poder calcular el límite cuando n tiende a infinito de Sn. Ese límite va a ser el límite de B1 menos Bn. El B1 es un numerito fijo. Este es el único que corre con n. Y si el límite de Bn más 1, que es igual al límite de B sub n, es L, entonces vamos a decir que la serie telescópica es convergente y converge a B1 menos L. Por lo tanto, la conclusión sería que una serie telescópica que tenga esta forma converge si y solo si la sucesión B sub n converge y además la suma es B1 menos L. Antes de terminar, quiero hacer algunas aclaraciones. Acá vamos a graficar una sucesión cualquiera. Dibujamos los
puntos de la sucesión. Sí, en este caso yo tenía la sucesión a sub n definida como 2 menos 1 sobre n, ¿no? Y eso significaba, bueno, que al 1 le hacía corresponder el 1, ¿sí? Al 1 le va a corresponder el 1, al 2 le va a corresponder este valor, 1,5, al 3 este puntito y así, ¿no? Ahora yo me quiero formar otra sucesión, que sea la sucesión b sub n, nada más que a cada b sub n le va a corresponder a n más 1. Entonces, cuando el n vale 1, el b sub 1 vale la sub 2. Cuando el n vale 2, el b sub 2 vale la sub 3. Ay, a sub 3. Y así sucesivamente, ¿no? En términos de la gráfica, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que cuando yo quiera graficar la sucesión B, para el 1 tengo que graficar el punto que le corresponde a la sub 2. Entonces, para 1 le va a corresponder ahora 1,5. ¿Sí? Para 2 ahora le va a corresponder el valor que corresponde a la sub 3. Ahí se me corrió, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder con estos puntitos? Lo que va a pasar es que se van a trasladar todos hacia la izquierda un lugar. La gráfica de los puntos rojos. Vemos que es la gráfica de los negros, nada más que corrido un lugar hacia la izquierda. Ahora, entonces, el comportamiento de A sub n y de B sub n va a ser exactamente el mismo. Si esta sucesión es convergente, esta sucesión también va a ser convergente y va a converger a lo mismo. Esto es un poco la idea intuitiva de que el límite de los A sub n, cuando n tiende a infinito, es igual al límite cuando n tiende a infinito de los A sub n más 1. Igual a n. Bueno, espero que les haya servido este video y nos vemos el próximo encuentro.